Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de los conversatorios virtuales. En esta ocasión, con el conversatorio ¿Qué hace un licenciado en sociología? Es muy importante tener las bases y conocimientos, la información que nos van a brindar esta tarde, dado que sociología pues ha entrado, la disciplina de sociología ha entrado en una controversia, digamos, actual, porque pues la han querido eliminar de muchas escuelas, ¿no? A nivel bachillerato. Entonces, es muy importante que tengamos esta información para seguir formando profesionistas en esta disciplina. El día de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Marco Leiva Piña, quien es profesor investigador del Departamento de Sociología. También con la presencia, dígame, doctor. No, También con la presencia de la alumna Rebeca Paredes Hernández y la presencia del alumno Luis Alberto Monroy Lara, quienes nos hablarán un poco acerca de este campo del conocimiento. Y para comenzar, quiero empezar a abordar el conversatorio. Cuando somos pequeños y la vocación nos llama, algunas personas desarrollan interés por saber utilizar una computadora, otros por resolver problemas matemáticos y unos más por la historia de su país. En el caso particular de los licenciados y licenciadas en sociología, ¿qué intereses desarrollan cuando son pequeños? voy a empezar yo. Iniciar en esta formación del sociólogo, es necesario primero dejar en claro que todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener distintos intereses, pero como sujetos sociales no somos conscientes de esos intereses que nos van a llevar o que nos motivan a querer estudiar la sociología. Un ejemplo de ellos es que nacemos en sociedad y nos desarrollamos en sociedad. Habitamos un espacio específico, el que es la familia, en donde aprendemos normas, pautas y roles. Y estos, a lo largo de nuestra vida, los vamos a ir reproduciendo una y otra vez. Sin embargo, no somos conscientes de eso que nos están enseñando, de lo que estamos aprendiendo y de lo que nos educan en ese espacio que posteriormente en otros espacios también vamos a desarrollar. Y a lo largo de este proceso, los intereses que podemos ir ubicando desde que nos acercamos a la sociología es el cuestionarnos sobre esos roles, sobre esos patrones y sobre esas conductas de comportamiento que aprendimos desde niños. Entonces, un elemento central en esta definición de los intereses está en que somos personas que habitamos un espacio social y a partir de ahí, pues, conforme nos acercamos a la sociología, empezamos a descubrir las relaciones que se tejen en ese espacio. Bien, también una forma de visualizar los intereses o cómo un niño desde pequeño puede incursionar en la sociología, pareciera que un niño puede ser nato en la sociología, ¿no? Desde que empezamos a jugar desde pequeños y empezamos a orientar como niñas a un espacio, que en este caso serían muñecas, o jugar a la mamá, etcétera, este tipo de cosas, y como los niños empiezan a incursionar en jugar a lo mejor con pelotas, jugar con carritos, se empieza a generar una diferenciación, ¿no? Como niños y niñas. Podría decirse que desde ahí no se ve como el interés en la sociología, sin embargo, conforme vamos avanzando, el conocimiento que vamos adquiriendo tal vez en la secundaria, en la preparatoria, nos lleva a cuestionarnos del por qué, ¿no? O sea, ¿por qué yo jugaba con las muñecas y no jugaba con los carritos, ¿no? Entonces, podemos decir que la vocación de un sociólogo o sus intereses se van formando a través de nuestra experiencia como seres sociales. Es allí donde podemos decir que un niño o una niña puede aspirar a ser sociólogo, pero la curiosidad lo lleva a incursionar en la sociología. Es interesante porque pensaríamos que de niños, o sea, jugando, pues no hacemos otra cosa más que, pues eso, divertirnos, pero en realidad ya estamos desempeñándonos en esta área, en este ámbito. Quisiera preguntar, a partir de estas primeras reflexiones de cómo es que
se desarrolla esta curiosidad desde pequeños para incursionar en la sociología, ¿cómo podríamos definir a la sociología? Bueno, es una pregunta muy importante, pero quiero establecer que no hay una sola sociología, hay varias sociologías y dependiendo de la sociología que nosotros podamos elegir, podemos hacer una definición. Pero creo que es más importante que hacer definiciones, plantear lo siguiente. La sociología es una mirada específica de observar el comportamiento humano que tiene diferencias, por supuesto, con la psicología, con la economía, con la geografía y con todas las otras ciencias humanas y sociales. ¿Cuál es la mirada específica de la sociología? ¿Qué nos enseña la sociología? Nos enseña a que nosotros como individuos que vivimos en una sociedad tenemos interpretaciones, valores que tenemos como individuos, pero lo que nos enseña la sociología que esas interpretaciones que tenemos del mundo, sí, hay que separarnos de ellas como individuos para poder aprender que hay pautas sociales de comportamiento, sí, que son las que nos explican nuestro ser en la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál sería una pauta de comportamiento que descubre la sociología, por cierto? Es decir, la pregunta es, ¿y por qué tenemos que trabajar? Es algo que normal, todos decimos, vamos a trabajar donde quiera lo escuchamos, pero les quiero decir que no es nada normal, esa es una pauta de comportamiento que requiere la sociedad para imponerles a los individuos para lograr que exista esta sociedad industrial. También podemos hacer preguntas adicionales. ¿Por qué tenemos que estudiar? Por ejemplo, eso nos parece a todos normal que tenemos que estudiar, pero no es normal en esta sociedad, pero no en todas las sociedades. Entonces tenemos que descubrir, explicar y comprender esas pautas de comportamiento que parecen normales, pero no son tan normales porque son una producción de seres humanos que vivimos en sociedad. Y eso es esos aprendizajes son lo que nos brinda la sociología para que nosotros como individuos nos ubiquemos en esas pautas de comportamiento social obligatorias para todos. Es muy interesante la interpretación que nos da porque regularmente, pues sí, hacemos cosas mecánicamente, ¿no? Vamos a ir a trabajar, vamos a ir a estudiar, a tal hora tenemos que ya meternos a bañar y a tal hora a dormirnos, pero el conocer realmente el por qué lo hacemos es algo que pues a todos nos debería de llamar la atención, tendríamos que tener la curiosidad de saber del por qué, ¿no? Porque es algo rutinario, pero que lo hacemos por costumbre, porque así nos lo inculcaron y no entendemos la finalidad de esto. De la mano con esta pregunta, para un joven que empieza a conocer estos temas, ¿en qué espacios o escenarios de la vida cotidiana podría ver reflejada la sociología? Y esto también pues de la mano, dependiendo de la definición, como usted nos dijo, de que hay diferentes sociologías. Bien, pues como ya se ha mencionado, definitivamente la sociología la podemos ver en todos nuestros entornos y en todos los espacios en los que nos desarrollamos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el género, desde el género podemos ver a la sociología en prácticamente nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra cotidianidad. Podemos ir desde espacios bastante complejos, como por ejemplo una manifestación a causa de la violencia que sufren las mujeres, y allí podemos observar que hay comportamientos y puede analizar la sociología todos estos comportamientos, todos estos mecanismos que hay dentro de estos movimientos sociales, ¿no? Y a su vez, si pensamos en la violencia de género se desarrolla en distintos ámbitos de nuestros campos, como por ejemplo podemos pensar en la escuela, ¿no? Es muy sonado el acoso, pero sin duda para o las personas, las mujeres, creen esa conciencia de que han sufrido acoso es a través de las relaciones sociales que crean con otras mujeres, ¿no? Entonces allí hay sociología.
cuando empieza a haber interacción entre los sujetos y empiezan a cuestionarse el porqué de ciertas conductas, ¿no? En este caso, el acoso, ¿no? O podemos pensar en el entorno laboral. En el entorno laboral se ve una diferenciación de las oportunidades a veces que tienen las mujeres en comparación de los hombres. Y ahí podemos ver tópicos que la sociología aborda a través, pues, de las herramientas que facilitan, ¿no? Y nos podemos ir a cosas más burdas, ¿no? Incluso más efímeras o cotidianas, como por ejemplo los juegos de niños que ya mencionaba yo hace rato, por qué las niñas juegan con ciertos juguetes para niñas, ¿no? Se nombra, o juguetes para niños. O también podemos pensar en cosas tan simples como nuestra forma de caminar, nuestra forma de reír, nuestra alimentación. Por ejemplo, si pensamos en que en cada estado hay una comida típica, podríamos decir, bueno, pero pues ahí, ¿cómo entra la sociología, no? Pues justo la sociología ve cómo las interacciones crean identidad, ¿no? Y es diferente en un lugar que en otro. No es igual aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, como consumimos la comida, que por ejemplo en Guadalajara, ¿no? Las controversias, voy a poner algo muy burdo, ¿no? La controversia de las quesadillas, si van con queso o sin queso. Nos pareciera algo como bastante cotidiano o efímero, pero incluso ahí podemos ver la sociología. Entonces podemos verla desde distintos escenarios y entornos de la cotidianidad. Definitivamente, cuando uno incursiona en la sociología, estos lentes le sirven para absolutamente todo, para analizar, comprender el todo que nos rodea, la realidad y el entorno. Todos los días estamos, entonces, de una u otra forma, tal vez empíricamente, pero desarrollando o en el ámbito de la sociología todos los seres humanos. Me gustaría escuchar la participación de los tres ponentes con la siguiente pregunta. ¿Qué le recomendarían a un joven para descubrir si la sociología puede ser o es su vocación? Muy bien, voy a comenzar tomando la palabra y bueno, ¿qué les recomendaríamos? Sin duda, cuando uno busca a qué se va a dedicar o qué carrera va a estudiar, entras en una crisis, o sea, completamente, ¿no? Te preguntas una infinidad de cosas, pero yo creo que algo que hace ver al sociólogo o que hace ver al joven que la sociología es su vocación es porque constantemente tiene curiosidad del porqué del entorno que le rodea, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento, de cosas tan efímeras como es el comportamiento habitual, como por ejemplo las guerras, ¿no? O por qué existe el racismo, por qué existe la discriminación y por qué la discriminación es en personas de cierto aspecto, ¿no? También podemos definir que el joven puede incursionar en la sociología o ver que la sociología es su vocación porque tiene una duda constante, ¿no? La duda latente de el por qué me he visto como me he visto, el por qué mis papás me enseñaron lo que me enseñaron, una duda constante. Y por otro lado, la inquietud por cambiar y mejorar su realidad. El joven o la chica que quiere incursionar en la sociología demuestra una conciencia y una sensibilidad bastante lúcida, ¿no? O sea, se alcanza a ver palpable casi esa conciencia y esa sensibilidad al entorno y el querer cambiarlo, ¿no? Querer hacer algo desde lo colectivo para cambiar y transformar esa realidad. Podemos pensar en las problemáticas del medio ambiente, ¿no? Puede haber alguien aquí de los que nos escucha, de las que nos escucha, que tiene esa inquietud por mejorar el medio ambiente y pues la sociología es una ciencia que te da herramientas para poder abordar esa problemática, ¿no? O el género, etcétera. También el sociólogo tiene que ser una persona con una capacidad de imaginación muy amplia, o sea, tiene que dejarse llevar también por su imaginación para poder explicar a partir de las diferentes herramientas que la disciplina nos ofrece. Otro elemento es la constancia, que es algo que curiosamente el sociólogo desarrolla a lo largo de su formación. La constancia entre que
tenemos que aprender muchas cosas para poder explicar algo a lo mejor tan sencillo para muchos, pero no es sencillo. Pero esa constancia nos va a ayudar a ubicar nuestras aspiraciones para cambiar la sociedad. Nos va a convocar a trabajar en equipo, que esa es otra habilidad que debemos desarrollar como sociólogos, el trabajo en equipo. Y eso va a ser fundamental para trabajar en la sociedad. Y no nada más en la sociedad, sino en distintos espacios. Más adelante vamos a tocar ese tema. No sé, ¿algo que quieras agregar, Marco? Sí, ahí es importante decir lo siguiente. Yo creo que más de explicaciones, yo les voy a compartir rápidamente el por qué yo estudié sociología, ¿verdad? Yo soy de la primera generación de sociólogos aquí de la UAM Iztapalapa, y yo vengo, mis orígenes sociales son de pobreza, y evidentemente yo vivía aquí en Iztapalapa, ahí por la unidad Ermita Zaragoza, ahí a donde le dicen ahí, es un espacio realmente popular, peligroso totalmente ahí, es en donde entronca Ermita y Zaragoza, en las casitas en Santa Marta. Ahí yo vivía cuando era estudiante y desde antes me preguntaba por qué había pobres, por qué había pobreza, por qué yo tenía que vivir ahí, por qué había ricos, por qué había sujetos que sí podían estudiar en otras universidades. Y yo no sabía cómo explicar la pobreza, la miseria en la que vivíamos muchos y de lo que yo también era parte. Yo era parte de esa pobreza extrema, ¿sí? Y entonces, cuando se dio la oportunidad de estudiar, elegí sociología porque ahí pensé que podía encontrar todo ese tipo de respuestas, explicaciones y comprensiones y además posibilidades de poder enfrentar esa situación lacerante de millones de personas que hoy todavía están. Y estoy muy agradecido de entrada a sociología porque sí encontré esas explicaciones y esa parte individual que a mí me atacaba en mis emociones y todo, de no saber por qué yo había nacido en una familia pobre y si la pobreza se heredaba o no. Entonces yo encontré explicaciones y dije, sí se puede cambiar este mundo, sí se puede cambiar la desigualdad social, sí se pueden hacer cosas diferentes. Y por eso elegí estudiar sociología y no me arrepiento de haberlo hecho, porque lo que yo esperaba me lo dio y fue un conocimiento para poder entender el mundo en el que vivo. Y así entendí a mi familia, entendí a mis padres y me dejé de culpabilizar a la pobreza, a la mala suerte, a la magia, al que pues, no merezco otras cosas mejores, etcétera. Y encontré nuevas explicaciones y eso fue darme una nueva forma de vida social, con sentido y con organización. Muchas gracias, doctor. Bueno, en este sentido, quisiera también preguntarle a Rebeca y a Luis, porque usted ya estaría contestando la siguiente pregunta. ¿Nos podrían decir qué satisfacciones a nivel personal, académico o profesional les ha dejado el campo de la sociología? Bueno, yo prácticamente soy estudiante, aún sigo estudiando la licenciatura en sociología, pero pues puedo decir que la sociología es una ciencia muy amplia, muy amplia. Pues voy a hablar de mi experiencia. A mí me gustan las artes, ¿no? Puedo mencionar que estoy ahorita en un proyecto que es el teatro de intervención y a veces nos podríamos preguntar de cómo el teatro nos puede, cómo a través del teatro podemos hacer sociología. Y vaya que sí se puede hacer sociología. Este es un proyecto que hace ciertas escenas donde se abordan problemas sociales con sentido de género y entonces a través de esto nosotros hacemos sociología y nos damos cuenta que las comunidades a las que vamos interactúan o se ven reflejadas a través de lo que nosotros hacemos. Académicamente, esto es lo que me ha dado la sociología y pues también la oportunidad de, por ejemplo, estar en estos conversatorios, de poder compartir mi experiencia, el poder salir a las comunidades y observar cómo interactúan ellos,
cómo los problemas del país nos atraviesan de forma distinta o tal vez similar a la que a nosotros también nos atraviesan, ¿no? En mi caso, yo soy alumno egresado y bueno, les comparto mi experiencia al haber cursado esta licenciatura y las satisfacciones que me ha dejado a nivel personal, académico y profesional. A nivel personal, bueno, primeramente tengo que decirles que la sociología cambió mi forma de vida, desde el hecho de encontrar una profesión que me haya permitido adquirir ciertas habilidades, conocimientos y marcos de referencia para explicar, como hace rato mencionó Marco, mi contexto social, el por qué soy de determinada manera y por qué me comporto de determinada manera en diferentes espacios de la vida, con mi familia, con mi pareja, en la escuela. Y bueno, la principal satisfacción a nivel personal es esa, un cambio radical en mi forma de concebir la vida y de vivirla. Eso es lo principal. A nivel académico, pues mi experiencia es bastante grata, porque aquí conocí a muchos profesores que con el tiempo se convirtieron en amigos, que me han brindado la oportunidad de seguir aprendiendo más de la sociología, de agarrarle el gusto, de amar mi profesión y además de compartir muchos otros proyectos, no nada más en lo referente a lo académico. En este sentido también pues puedo decir que he encontrado en esta profesión un gusto muy enorme, van a decirlo así, porque me ha permitido también conocer diferentes espacios, ya sea virtualmente o presencialmente. He podido ir a hacer investigación a diferentes espacios, he participado en proyectos de investigación y eso pues de alguna manera hace sentir a uno con una emoción que se puede traducir pues en esa constancia que es parte del trabajo que requiere el hecho de ser un sociólogo. También a nivel profesional, pues bueno, el campo de trabajo del sociólogo es vasto. Podemos trabajar en muchos ámbitos y principalmente nos podemos dedicar a la investigación, pero no es el único espacio. Podemos hacer trabajo de intervención en distintas comunidades a través de proyectos financiados por el Estado, empresas particulares y entre otros. También podemos trabajar en el sector privado y podemos incursionar en el ámbito laboral de manera autogestiva, es decir, generando espacios de trabajo para intervenir y cambiar la vida, no solo de nosotros, sino de la gente que nos rodea y de nuestras comunidades. Entre las satisfacciones que pues, me genera toda mi pasión y gusto por hacer sociología, pues son parte de lo que les acabo de comentar. Y bueno, con eso cerraría esa pregunta. Es muy interesante escuchar las perspectivas y el que ha dejado de huella en diferentes ámbitos de cada uno de ustedes, porque muchas veces pensamos que solamente sociología es abrir un libro, leer y como decían, no solamente es investigación, ¿no? Pensamos que solamente es generar un documento, un artículo y estar leyendo. Y la sociología pues está en todos lados, ¿no? Y hay trabajo en el sector privado, podemos generar nosotros también empleo, podemos intervenir para poder ayudar a comunidades. Y esto pues es muy importante para las aspirantes y los aspirantes que nos están viendo, que conozcan estos campos laborales, que de hecho ya tenemos algunas preguntitas, pero las vamos a dejar para el final.
Igual, si me gustaría escuchar la opinión de nuestros tres ponentes. ¿Por qué debemos contar con licenciados en sociología en un futuro? Yo empiezo. Primero, porque tenemos que responder una de las principales preguntas que la sociología se hace. Es, ¿por qué vivimos en diferentes condiciones entre nosotros y las condiciones en las que vivimos nosotros son diferentes a las de nuestros antepasados? Creo yo que la tarea fundamental del sociólogo, a partir de la reflexión, el cuestionar y el analizar la sociedad en la que vivimos, nuestros entornos, nos permite abonar elementos que propongan elementos de cambio para la mejora y la construcción de un mejor futuro, de un posible mejor futuro en sociedad. En este sentido, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Porque vivimos en un mundo que está en constante cambio, que está en constante conflicto, crisis, problemáticas específicas, que se encuentra movilizado no solo por cuestiones catastróficas, ¿no? Ya sean ambientales o humanas, sino también por ámbitos de la vida como el tecnológico o el virtual, que ahora es el que está guiando parte de nuestra vida diaria, ¿no? La pandemia nos vino a cambiar la formación de la educación y ahora nos enfrentamos a retos enormes como aprender a construir educación desde las plataformas virtuales, temas que ya se venían trabajando, pero que son necesarios y que ahora se convierten en parte de un análisis relevante y de suma importancia para construir nuevos futuros, para construir una sociedad pues ávida de muchos ámbitos de conocimiento. La otra de las tareas pues es la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria. Al menos la mayoría de los sociólogos comparten, creo yo, que esa idea, y es que es parte de nuestra formación, parte de nuestra ética, de nuestra batalla, vamos por decirlo así, por cambiar el futuro, por construir, pues sí, eso, una sociedad más justa e igualitaria. ¿Algo que quieran agregar? Sí. Bueno, a ver, esa es una pregunta sumamente interesante. Lo que yo les diría a todos los que nos están escuchando es que realmente a ustedes y también aquí a la compañera Rebeca que está estudiando sociología, nos está tocando una época de cambios enormes, de verdad. Es decir, no solamente la sociedad está cambiando, la vida humana está cambiando totalmente, ¿sí? Entonces, todavía, si no leemos, entonces no podemos percibir esa brutalidad del cambio social que ya lo tenemos encima, pero no lo podemos ver todavía en toda su magnitud. Entonces, nos ha tocado y les ha tocado a ustedes vivir un cambio de la sociedad que significa un cambio del hombre, y cuando el hombre cambia, cambia el comportamiento humano, y al cambiar el comportamiento humano se requiere una nueva ciencia social y una nueva ciencia que puede explicar los nuevos comportamientos que vienen en el futuro. Y entonces, ahorita, tanto la sociología como muchas de las ciencias sociales se están replanteando nuevas formas de explicación del mundo que implican nuevos paradigmas científicos. Entonces, estamos en una época de transición, de que si lo viejo todavía es adecuado, hasta dónde nos sirve, qué necesitamos para poder explicar, por ejemplo, pues no sé, clonaciones, nada más ustedes chequen, ¿no? Ahora los embarazos
hay casi a menudo, ¿no? Una mujer puede ir y decir quiere un hijo y ya le presentan a ustedes las características y cómo quiere ser y quiere que sea flojo, muy trabajador, qué piel, etcétera. Todo eso ya está a la vuelta de la esquina. Sí, cómo nos van a caer ahora los diabéticos. Yo soy diabético y bueno, pues ya puedo ir y decir quiero un páncreas nuevo, pues ya en poco tiempo va a ser posible cambiar de miembros del cuerpo humano de una manera a partir de la ciencia, ¿sí? Entonces, lo que nos parecía imposible hace unos años, ahora es totalmente posible y se va a mejorar al ser humano científicamente. Es decir, podemos llegar en un futuro que ya está aquí a la vuelta de la esquina a vivir 150 años con una buena calidad de vida. ¿Vale? Entonces, eso implica y cuál va a ser el comportamiento en una sociedad de sujetos con 150 años. ¿Vale? Eso implica graves políticas públicas, implica nuevas formas de concebir la soledad, nuevas formas de cómo nos vamos a interactuar unos con otros, va a haber cambios intergeneracionales y todo. Eso les tocó a ustedes. Entonces, esto es bien importante porque cuando hablo de ustedes, es de que esta sociedad va hacia la digitalización y va a una mayor aplicación de la ciencia, de la biología y todo para perfeccionar al ser humano. Y en ese perfeccionamiento del ser humano va a haber controles de las neurosis, controles de la ansiedad y todo por vía de medicalizar, etcétera, de buscar nuevas funciones cerebrales y todo. Entonces, en un mundo que se tecnologiza con una fuerza avanzada y donde creemos que las soluciones a los problemas sociales son por la vía tecnológica, tanto en la naturaleza como en el hombre, entonces hace falta la ciencia social. No solamente la sociología, la filosofía, la sociología, la psicología, son todo un conocimiento social que hace falta para poder explicar esa nueva emergencia de paradigmas científicos, pero también de nuevos comportamientos humanos y de desarrollos científicos aplicados al ser humano, ¿sí? Entonces yo los invito a ustedes que la ciencia social es fundamental en un mundo que está cambiando. Luego, ¿por qué es necesaria la sociología? Pues miren, muy sencillo. Es necesaria la sociología en todas las sociedades en donde haya desigualdades sociales. El sociólogo atiende desigualdades sociales. Y en esta sociedad industrial en la que vivimos, ahora capital digitalizado, va a haber y van a continuar las desigualdades sociales. Y entonces no nos podemos dejar llevar por el rollo de que las sociedades en las que vivimos son las únicas posibilidades de vivir así y es lo que tenemos y por lo tanto hay que aceptarlas y hay que adaptarnos a ellas. No, la sociología investiga por qué hay, cuáles son las causas de la desigualdad social y proponer opciones no solamente de comprensión, sino también de posibilidades de afrontarlas. ¿Y cuáles son las desigualdades sociales? Pues vean nada más. Los economistas tienen sus desigualdades y trabajan muy bien las desigualdades económicas, pero hablando de las desigualdades sociales hay una. ¿Por qué los países no somos iguales? ¿Sí? ¿Y por qué no somos iguales? ¿Y por qué los europeos pues, se plantean que son los reyes, los imperialistas europeos, norteamericanos y todo, y América Latina, africanos, siempre tenemos que estar padeciendo la explotación y el dominio de esas naciones? Eso es porque tenemos un origen a donde hemos sido colonizados. Entonces, el colonialismo es una forma de desigualdad. Entonces, hoy nace una sociología emergente muy fuerte en América Latina que dice, ya basta. O sea, nosotros no podemos interpretar el mundo con los ojos y con los lentes y con los paradigmas de conocimiento de los europeos, de los franceses, de los gringos, etcétera. Nosotros necesitamos abordar
una sociología criada desde América Latina para América Latina, y no solamente para América Latina, sino para todas las poblaciones que son lastimadas y que sufren explotación y dominación, para que otras naciones se puedan enriquecer. Esa es una primera desigualdad. Otra es la de género. No podemos estar pensando en sociedades modernas, en sociedades posmodernas, en donde todavía hay una desigualdad de género enorme, en donde todavía somos patriarcales, aunque no queramos reconocerlo, pero las sociedades modernas no se pueden instituir como tales con la desigualdad de género. Ahí hay mucha investigación y mucha chamba. Luego, otra desigualdad es la de la raza, aunque biológicamente hemos dicho que no es comprensible, que es discriminatoria, etcétera, pero sigue funcionando. Tenemos a los blancos que dominan y que se plantean como los dueños del conocimiento, como que sí reflexionan en contra de los demás, sí, por su color de piel, etcétera. Eso lo ven en lo laboral, lo ven también en el género, lo ven donde quiera. Entonces, mientras subsistan esas discriminaciones y esas formas de dominación por la piel, por la raza, habrá sociología y serán necesarios los sociólogos para combatir ese tipo de interpretaciones. Otra de la raza es la edad. Pues vivimos en una sociedad de adultos, ¿sí? En donde el adulto es el que tiene que mandar, es el que tiene que decidir, porque los jóvenes no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, no tienen la capacidad para poder conducir procesos sociales, políticos, etcétera. Porque la edad es el elemento de alguna manera que brinda conocimientos, que legitima las decisiones de los adultos. Y eso hay que cambiarlo también. Hay que cambiarlo porque esas son relaciones autoritarias, son relaciones verticales, y también hay que concederle a los jóvenes que en sus marcos de experiencia ellos también pueden y deben decidir sobre sus propias vidas, y también en las familias en las que viven y también en los países en los que habitan, ¿sí? Y eso se va a poner esa lucha y ese tipo de desigualdades se van a poner muy buenas, porque hoy hay otro bono demográfico en donde ya los jóvenes ya van disminuyendo y van a disminuir como en Europa, y los adultos ahora, ¿sí?, van a ser la parte fundamental de los mercados, de las industrias farmacéuticas y todo. Entonces, ojo, allí los cambios intergeneracionales, ¿sí?, son brutales en donde quiera. En todas las universidades públicas, los profesores ya somos adultos, y adultos mayores muchos, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo nos relacionamos profesores que tenemos una media en la UAM, por ejemplo, aquí, o en este departamento, medias de 64 años? ¿Cómo nos relacionamos con jóvenes, a donde el joven ya no es de libro, pero sí el joven quiere aprender y es de imagen, de otras concepciones de vida y todo eso? Pues hay que atender. Entonces estamos en un mundo que cambia, que se revoluciona incesantemente con muchos cambios. Y ahí la sociología es fundamental para señalar, ¿sí?, cuáles son todas las desigualdades. Por ejemplo, ahorita sí todos tenemos que entrar con máquinas y todo, y que todo es el internet y la educación virtual, pero hay barreras digitales enormes en donde no todos somos iguales, ni todos aprendemos de la misma manera. Nosotros, los pobres, y nuestros estudiantes que vienen del Oriente, fundamentalmente no tienen las mismas condiciones económicas, ¿sí?, ni sociales, para poder estar compitiendo con universidades que ya trabajan de esa manera, como el TEC de Monterrey y otros. Esa es una brecha digital, esa es una gran desigualdad. Entonces, ahí tenemos mucho campo de trabajar, porque ya les dije, nosotros señalamos, describimos, afrontamos, combatimos ¿qué? Desigualdades sociales. Gracias, doctor. Gracias, Rebeca. Gracias, Luis. Es muy interesante y fascinante escuchar cada uno de sus puntos de vista, porque definitivamente tenemos sociología para muy buen rato y necesitamos profesionistas en esta área para poder entender justamente estas transiciones que mencionan, porque la vida es un ciclo y cada ciclo tiene su principio y su fin, y en ese fin hay esas transiciones que definitivamente no podrían ser
comprendidas ni explicadas, sino es por profesionistas en la sociología. Quisiera preguntarles ahora, ¿por qué estudiar sociología en la UAM? En la UAM Ixtapalapa. Sí, ese es fundamental. Bueno, hay diferentes razones, ¿sí? Oye, la primera yo creo que es fundamental. Nosotros, como sociólogos, estamos planteando que la sociología tiene alguna razón de ser, ¿sí? Con relación a la sociedad en la que vivimos, que queremos interpretar, que queremos plantear a veces opciones de por dónde puede ir, dónde se puede dirigir, ¿sí? Y ahí es fundamental, si el mundo cambia, pues la sociología tiene que cambiar. Porque si no se imaginan, tenemos un mundo tecnologizado, robotizado y todo que está cambiando, evolucionando, y nosotros con una sociología arcaica de los años de Koch, del siglo XIX, pues entonces tenemos una ciencia que no puede comprender y no puede explicar problemas porque pues está desfasada. Entonces la sociología como ciencia tiene que modificarse, tiene que estarse transformando, ¿sí? Entonces es una ciencia en movimiento. Por eso les decía que no hay una sociología, hay varias sociologías y cada sociología enfrenta su mundo de manera diferente. Ese es un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando yo hablo de estas posibilidades de transformación, nosotros aquí en Iztapalapa nos estamos proponiendo la adecuación del plan de estudio. Entonces tenemos que adecuar nuestro plan de estudio, que es nuevo prácticamente, que tiene del 2011 para acá. Entonces ustedes van a decir del 2011, pues no tiene mucho tiempo, pero el mundo está cambiando a velocidades extraordinarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues también hacer modificaciones en el conocimiento y tenemos que ofrecer nuevas asignaturas para que nuestros estudiantes puedan interpretar su mundo nuevo, que también el viejo también es fundamental, pero hay que interpretar lo que a ellos les interesa, que es su propio mundo, como empecé en un inicio. Entonces, nosotros estamos en una etapa que ya iniciamos con la actualización de nuestro plan de estudios y quizá una reforma de nuestro plan de estudios. Y tiene tres formas ahí. Uno, tenemos que actualizar la sociología, y esto es bien importante, ¿no? Porque cuando hablamos, a ustedes les preocupa el trabajo, yo les planteo a todos ustedes, la sociología tiene dos perspectivas, una como ciencia y otra como profesión. Y entonces tenemos que separarlas para poder entender una y otra. Y yo les diría que sí, la sociología como ciencia se está modificando y sin lugar a dudas, los sociólogos modernos ocupan un lugar de privilegio en las ciencias sociales. La sociología está bien ponderada, ¿sí? Como ciencia, ¿sí? Es una ciencia abstracta, fuerte, con paradigmas bien realizados, y eso es inobjetable. Y entonces ahí lo que hay que hacer es recuperar todo ese pensamiento moderno que se está generando a pasos agigantados, incorporarlos a nuestra licenciatura y ofrecer una gran diversidad de interpretaciones y de formaciones en la sociología. Otro elemento, aquí en sociología nosotros le damos mucho peso a la metodología. Es decir, si hay un buen descubrimiento y una buena aportación desde la sociología, es que la ciencia se hace con método científico y no hay más, no es con magia, no es con cuestiones ficticias ni nada, hay un método científico. Y eso es lo que nosotros estimamos mucho en la enseñanza de la sociología WABI, es el método, y con seguridad eso nos puede hacer diferentes a otros tipos de enseñanzas de sociología en el país. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto que tenemos bien importante es que sí estamos preocupados por los estudiantes. ¿En qué van a trabajar los estudiantes? Pues claro que nos preocupa.
Y no es una preocupación nueva. Yo desde que estudié aquí en la universidad, 1974, ya era una preocupación, y cuando me titulé también me preocupaba y decía, ¿en qué voy a trabajar? Entonces, no es una preocupación del sociólogo ni del psicólogo, es una preocupación de todos los que salimos de una licenciatura y vamos a descubrir en el mercado laboral qué es lo que nos ofrece. Entonces, muchas de las opciones del mercado laboral no tiene que ver con la propia disciplina, tiene que ver también con canales institucionales. Si tienes un cuate en el gobierno, si tienes un cuate por aquí, quien te apoya y todo. Hay muchas mediaciones. Entonces, no nomás es una disciplina la que puede determinar el que ustedes tengan trabajo o no tengan trabajo. Hay mediaciones sociales y de todo tipo, ¿no? Entonces, aquí en este apartado de cómo podemos habilitar, de cómo podemos ayudar a los estudiantes, cómo podemos contribuir, que además de cubrir la parte científica, también cubran un mercado posible laboralmente, es que también hemos cambiado nuestro programa y hoy lo vamos a cambiar más en términos de incluir asignaturas prácticas como métodos y técnicas de la acción social, cómo se hace un proyecto social, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Sí, creemos que la ciencia también puede volcarse y generar habilidades prácticas para que el chavo se pueda, el alumno se pueda insertar en un mercado de trabajo de incertidumbre y cambiante. Eso lo hacemos. Pero recuerden, tampoco podemos caer en esa vileza y traicionar a la ciencia para formar casi técnicos en sociología. Pues eso no se vale, ya no hay ciencia. Y entonces la sociología pierde todo su espíritu crítico de combatir desigualdades sociales porque estamos cayendo en una ciencia que se victimizó, planteando que van a trabajar los alumnos. Entonces sería una traición al espíritu científico de la sociología. Entonces tenemos que atender como ciencia las necesidades, sí, también laborales y de una sociedad en apertura, pero sin caer en tecnicismos, sin desarrollar y simplificarla. ¿Sale? Sin llegar a recetas casi de haga tal cosa, tal, no. O de incluir, como hacen otros programas, de incluir el marketing, porque el marketing, todo mundo tiene que aprender marketing para poder trabajar. No, compañeros, nosotros no podemos decidir eso de esa manera, porque es una traición a la ciencia. El marketing que lo enseñan otros. Si ustedes tienen una buena formación científica, ustedes pueden aprender marketing en un trimestre en cualquier otro lado, pero la sociología no se aprende de la noche a la mañana ni en un trimestre. Entonces, marketing es algo secundario que ustedes pueden adquirir en talleres, pueden adquirir en otros espacios que se ofrecen ese tipo de asignatura, pero la sociología se aprende estudiando, ¿sí? Queriendo descubrir el mundo, luchar por las desigualdades sociales, por saber quién soy yo en la sociedad. Eso sí se va. Entonces, como ciencia, ya les dije, teorías y metodologías son fundamentales. Ahora, como profesión, ya también lo planteé, estamos generando sociólogos que se pueden insertar en el mercado de trabajo, sí, que sepan hacer práctica sociológica práctica. Hoy tenemos teatro de la intervención. Teatro de la intervención es una forma de intervenir en el mundo social para transformar. Y nos está yendo muy bien, y los estudiantes están muy felices de trabajar en el teatro de la intervención. No está como una asignatura, pero no importa. Nosotros tenemos cursos de extracurriculares, y en esos cursos está el aprendizaje de eso y de otros talleres, ¿vale? Entonces, mira, te voy a decir algo muy rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Esta sociedad, vamos a llamarle así, esta sociedad enferma, llena de violencia, llena de crisis, ¿sí? De desigualdades sociales, tiene mucho trabajo para el sociólogo. Esta sociedad requiere trabajo y muchos sociólogos y profesionistas de la ciencia social inevitablemente. ¿Sí? Otra cosa es el empleo. El empleo tenemos que ganarlo, y lo tenemos que ganar con una buena formación científica en sociología. Entonces, si ustedes piensan en comerse el pastel sin antes formarse, ya empezamos mal. Entonces, más bien tenemos que
cambiar el eje de preguntas y en lugar de decir, ¿en qué voy a trabajar y cuánto voy a ganar? Mejor primero aprende sociología, aprende a hacer ciencia y ahí te vas incluyendo y esa conciencia crítica y científica te va a ayudar realmente a encontrar empleo y a buscar y a construir. El sociólogo también, así como hay mucho trabajo, también podemos generar empleos en donde quiera y es lo que estamos haciendo. Recuerda, pasamos de una etapa empresarial en el país en donde se privilegió a los técnicos y todo esto que generó el modelo neoliberal y se enterró a la ciencia realmente. Hoy estamos en un momento de poder recuperar esos espacios de trabajo en el Estado, porque ya el Estado está cambiando, el gobierno está cambiando, ahí podemos entrar, pero tú también puedes entrar a trabajar en las organizaciones de la sociedad civil. Claro que lo puedes hacer. Y tenemos sociólogos egresados aquí que también trabajan en empresas, también, y se también desarrollan trabajos que un administrador hace, claro. Ahora hay empresas que más que administradores requieren gente que piensa y se contrata filósofos y sociólogos para dirigir empresas porque el pensamiento es el que empieza a carecer en esta sociedad y un bien escaso es el que adquiere mayor relevancia y mayor valor. Aquí le paro para las preguntas. Sí, por favor. Gracias, doctor. Sociología, una ciencia muy compleja, muy completa y creo yo, me atrevo a decir, multidisciplinaria, porque pues va de la mano con otras áreas, pero definitivamente creo que lleva la batuta la sociología. Sí tenemos muchas preguntas en las redes sociales, si ustedes me lo permiten voy a dar pie a leerlas. Nos pregunta Andrea, ¿un sociólogo puede laborar en el campo de la salud? Si es así, ¿cómo sería? Contesto esa. A ver, en el campo de la salud, la sociología se ha dedicado a trabajar en el campo de la salud y de las enfermedades. ¿Por qué? Porque hay una idea biologicista y médica que considera que el problema de la salud y la enfermedad tiene que ver solamente con cuestiones físicas del organismo, del ser humano. Y eso no es cierto. La salud y la enfermedad tiene que ver precisamente con condiciones económicas, con condiciones políticas, con condiciones sociales. Y esto es lo que aporta la sociología. Es decir, la enfermedad y la salud no es un problema individual de alguien que se enferma y dice, es que ya me tocaba, es que mi organismo acá, es que no como bien. No, es un problema también social. Entonces, cuando yo les decía que la enfermedad es algo individual, pues sí la padecemos, pero hay que desprendernos de esas interpretaciones y después llegar precisamente, ¿sí?, a plantear que hay pautas sociales, culturales y económicas que nos están haciendo que nos enfermemos, precisamente. Entonces, la sociología te da todo eso. Y hay sociólogos ahorita que están trabajando en el campo de la salud, claro. Hacer una reforma de salud, ¿de quién es competencia? ¿De un administrador nada más o de un politólogo? No, es del sociólogo también. Hay toda una sociología de la salud bastante importante y también hay una sociología de la salud mental, también la hay, ¿sí? Entonces hay que explorar. Entonces, ¿qué puede trabajar en el campo de la salud? Yo diría, claro que sí, y qué bueno que hubiera muchos sociólogos en el campo de la salud, porque entonces no tendríamos más que, porque en este país no tenemos salud, tenemos enfermedades. Entonces, trabajar en el campo de la salud sería una fortuna. Entonces, la salud no es ausencia de enfermedad, eso es lo más banal. O sea, hay que romper con todas esas ideas que nos dicen de la salud y de la enfermedad. Hay que romperlas y la sociología sirve para romper ese tipo de cuestiones. Ahora, un sociólogo bien formado te ayuda para incursionar en otro tipo de campos. Yo soy sociólogo, amo la sociología y todo eso, pero tengo 15 años dedicándome a la formación en psicoterapia y muchos de los sociólogos nos hemos dedicado hoy a ser psicoterapeutas también, porque nos gusta y incursionamos en otras ramas. Yo también estudié un doctorado en administración pública, también sé de las políticas públicas y el conocimiento sociológico también es una gran puerta para poder incursionar en otros doctorados, en maestrías, posiblemente en otras licenciaturas
Y aquí también, a la sociología, también pueden ustedes entrar como es interdisciplinario el campo, también pueden entrar a asignaturas de psicología social, de administración y todo. Y entonces pueden tener una formación sociológica que enriquece con aquello que tú quizá querías estudiar. Pero ahorita toda la ciencia está en crisis porque hoy entran nuevos paradigmas. La transdisciplina, la interdisciplina, la multidisciplina. Entonces, lo que estás viviendo, lo que estamos viviendo como las disciplinas en un futuro, quizá ya no exista, pero sí existan otras cosas. Pero sí te digo, de todos modos, vale la pena estudiar y vale la pena hacer estudios universitarios. Gracias, doctor. Andrea, pues ya te contestaron. Sí, puedes incursionar en la salud y es muy importante tener sociólogos en este ámbito. Nos preguntan, Nayeli, ¿cuál sería la diferencia entre sociología y antropología social? Ay, buena pregunta, pero de verdad ahí sí no me atrevería a hablar mucho de un campo que no conozco demasiado, que es la antropología, pero es una muy buena pregunta, porque realmente habría que también checar cuál es la diferencia entre sociología y psicología social, por ejemplo, antropología social. Y hoy aparece que también hay economía social. Entonces, de repente, el campo de lo social se convierte en un ejercicio y en una preocupación casi de toda la ciencia social, ¿no? Ya también va a aparecer administración social y todo, pues. Entonces, ver esos planteamientos de diferenciación y en todas las disciplinas se me complica porque es bastante amplio, pero sí te podría decir que la sociología nace teniendo como eje de observación a la sociedad, que hoy se le llama lo social. Entonces, esa sí es una paternidad de la sociología al tener como objeto de estudio a la sociedad y al orden social. ¿Sí? Ahora la antropología creo que no tiene esa necesidad porque ella va más a las cuestiones también biológicas, etcétera, que también es muy importante y también son muy necesarias, ¿no? Entonces no hay competencia, hay complementariedad, pero se llevaría más allá explicar esto porque tenemos un autor que se llama Spencer y Spencer, ¿sí? Genera una teoría de la evolución social y esa teoría de la evolución social también es compartida, también abreva, también forma parte de la explicación de la antropología, ¿no? Entonces, entrarle a una diferenciación muy clara y muy nítida no es nada sencillo y nos desborda en este conversatorio. Gracias, doctor. Nos pregunta Idaís Romero, ¿cuáles son los campos laborales de un sociólogo? Pues toda la sociedad, sí, toda la sociedad. Nosotros trabajamos aquí en la UAM tenemos especialistas en lo urbano. Algo que nosotros trabajamos, pero así muy bien, a diferencia de todas las universidades, yo digo, es el campo laboral, el campo del trabajo. Sí, aquí vemos 10 profesores de tiempo completo que somos especialistas en las cuestiones laborales y las trabajamos a nivel internacional, nacional y de todo tipo. Ahí hay una palomita, ¿no? En el campo rural también tenemos gente muy con mucha experiencia. También tenemos personal que ya incluimos la materia de sociología ambiental hace tiempo, pero queremos fortalecer toda la problemática del medio ambiente, ¿no? El género también tenemos aquí en Iztapalapa, yo creo que una de las disciplinas que va al frente y que vamos a fortalecer mucho, todavía aún más de lo que ya hay, es la sociología del género, ¿no? Y también en la parte práctica, pues tenemos, por ejemplo, yo doy intervención social. ¿Qué significa hacer intervención social? Que vamos a ir a las comunidades, con los grupos sociales en riesgo, con campesinos, consumidores de sustancias tóxicas, como se le quiera llamar, ¿sí? Entonces, a donde hay ese tipo de grupos sociales en riesgo, ahí hay un sociólogo. Y nosotros habilitamos y tratamos de habilitar a nuestros estudiantes para que vayan a hacer talleres, ¿sí?
talleres que no son prácticas de investigación, sino talleres que implican compartir conocimiento con los grupos sociales en riesgo, intervenir, vivir con ellos, etcétera, para cambiar su mundo concreto. Entonces, sí creemos que puede haber una sociología que contribuya al cambio social, ¿sí? Y por eso estamos en todos los lugares, porque en este país hay problemas en todo, en las empresas hay graves problemas, ¿sí? Tenemos una sociología del trabajo también con alumnos de nosotros que están en Puebla, en Tlaxcala, y llegan las empresas alemanas y luego dicen, a ver, quiero un estudio de tal naturaleza, y aquí contratan a los sociólogos, ¿verdad? Entonces, sociología hay para todos los espacios de la vida cotidiana y también para los efectos macrosociales. Por ejemplo, nosotros somos, hay mucha experiencia en la sociología de los movimientos sociales, por ejemplo. Se trabaja mucho en sociología y hay aportes fundamentales de Alain Touraine y todo eso que viene de la sociología. Tenemos en el plan de estudio sociología política, que no es lo mismo que ciencia política. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Que van de la mano, pero son diferentes. También tenemos materias que tienen que ver con la educación también y queremos fortalecer mucho la parte educativa. Entonces, podemos trabajar en muchos espacios y todo. Yo les digo que esa es una preocupación que yo comparto con todos ustedes realmente de corazón, que ya la viví, pero hay que aprender primero a hacer ciencia y a dejarnos ahora sí llevar por un espíritu científico y después, sin dejar de preocuparnos, vamos viendo en dónde podemos trabajar. Abramos camino. Pues campo laboral hay y bastante para todas y todos los interesados en sociología. Y justamente lo mencionaba hace unos momentos, doctor, que hay una diferencia entre sociología, antropología social y otras disciplinas. Y pregunta Carla, ¿qué diferencia hay entre psicología social y sociología? Es que es muy difícil poder establecer las diferencias sobre los objetos de estudio de cada disciplina. Lo que nosotros hasta ahorita les hemos compartido es que el objeto de la sociología es el comportamiento humano a nivel individual, a nivel grupal y a nivel de sociedad. Ese es el objeto de estudio de la sociología, con diferentes temáticas, desde tomar ir en la micro, puedes hacer sociología, o ir en el metro, hasta analizar un proceso como es la guerra. A ver, ahí un poquito rápido, si me enfocas. Ahí miren, cuando estamos hablando de interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, las fronteras entre las licenciaturas se van rompiendo, se rompen. ¿Sí? ¿Y cuál es el sentido de ruptura? La psicología atendía a los individuos y la sociología atendía a la sociedad. Y ahora eso se rompe y tenemos una psicología que ahora se vuelca también para atender lo social, pero también tenemos una sociología que dice el individuo existe. Y entonces tenemos una sociología que ahora trabaja los problemas de la psicología. Nosotros trabajamos como problemas graves, sí, la bulimia, todo lo que tiene que ver con trastornos alimenticios, que antes eran los psicólogos que tenían el imperio para poder explicar y comprender eso, ahora eso ya no hay. Tenemos sociólogos que se dedican a la historia. Nuestros estudiantes egresados de sociología están estudiando antropología social, los doctorados, y los de antropología están en sociología. Entonces hay un intercambio enorme entre las disciplinas en donde lo social ya casi no hay una definición exacta, sino más bien son espacios compartidos entre la antropología, sociología, psicología, etcétera, porque ahora trabajamos con problemas que antes eran considerados individuales, pero ahora son sociales totalmente, y entonces estamos volcados hacia lo social, tanto la economía yo cuando estudié cuando iba a pensar que iba a haber una economía social, ¿no? La economía es economía, pero nada que ver con la sociedad, y ahora sí la hay. Entonces,
plantear las diferenciaciones en cómo conceptualizamos lo social, ahí hay diferencias, ¿sí? Pero un sociólogo no va a investigar actitudes, un sociólogo no va a estar intentando, ¿sí?, analizar, por ejemplo, el problema de la depresión en términos de aplicación de inventarios como el DDEC. Entonces, porque la depresión no es solamente psicológica, puede ser ahí, pero también tiene una comprensión en cómo se está organizando la sociedad. Entonces, ahora compartimos objetos de estudio todos y esa definición de diferenciaciones con claridad cada día resulta más difícil de explicar porque las fronteras entre la ciencia se van difuminando y aparecen otros paradigmas de hacer ciencia. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más. Quiero, si me permite, leer las dos. Naye Arroyo nos pregunta, ya en la licenciatura, ¿en dónde se pueden hacer prácticas profesionales? Y Andrea, pues creo que ya está decidida a estudiar sociología, nos pregunta si existe alguna diferencia entre el plan de estudios de Iztapalapa con el de Azcapotzalco, porque está indecisa en qué unidad realizar la licenciatura. Bueno, yo contesto una y Luis contesta otra porque él está estudiando un posgrado en Azcapotzalco, ¿no? De sociología. Y yo lo que le puedo plantear en el campo de las prácticas profesionales en sociología nos está costando mucho trabajo abrir, pero creemos que es fundamental. Yo soy un profesor que se dedica a eso, soy responsable de una de esas áreas, y entonces pues estamos haciendo prácticas profesionales ahorita en las escuelas. En la propia universidad vamos a hacer una práctica profesional y todos mis alumnos, como son ahorita como 40, ¿no? Alumnos, ellos van a ir al bachilleres y van a ir al Colegio de Ciencias y Humanidades a promocionar la sociología. No somos los maestros, son los alumnos que se tienen que capacitar y formar, y esa es una práctica profesional. Pero también hemos estado yendo a Tapachula, Chiapas, a otros lugares, teatros de la intervención. Tiene invitaciones para ir a Guerrero, varios lugares también. Entonces, estamos abriendo el campo. No puedo mentir y decirte, tenemos todo bien planeado y todo. No, porque la sociología generalmente es una ciencia que se enseña mucho o mucho tiempo de enseñanza en el aula. Y nosotros queremos romper esa idea y decir que el sociólogo se debe de formar en el terreno en donde se conciben las relaciones sociales y en el terreno donde se dan las luchas, la resistencia, la confrontación. Es decir, la sociología debe de atender lo vivo y no nomás estar encerrados los sociólogos. Tenemos que abrirnos a la sociedad. Por eso es la actualización del plan de estudio y por eso es la reforma, para que una partecita esté en el salón de clase y la otra partecita estemos en el mundo real y concreto. La otra parte. ¿Y cuáles son las diferencias entre el programa de plan de estudios de Azcapotzalco y de Iztapalapa? Bueno, las primeras son de forma. En Azcapotzalco tú te vas a incorporar a la licenciatura y durante 3 años vas a tener las weas que todos tus compañeros van a cursar. El último año está dedicado a un área de especialización o área de concentración. Allá se maneja como área de concentración. Y son 4 líneas. Sociología de la educación, sociología política y género, sociología urbana y sociología rural. Allá tienes esas 4 opciones para especializarte de alguna manera, por decirlo así, en un tema específico. Acá en Iztapalapa, curiosamente el plan está abierto a las posibilidades que se ofrecen a partir de las weas optativas, que bueno, ahí es donde el campo, el panorama de estudio de la sociología nos permite ampliarlos. Si bien acá contamos con líneas de especialización en las áreas de investigación de los profesores, como los estudios laborales, sociología rural, sociología política y sociología de la cultura, puedes trabajar otros temas que tienen que ver, por ejemplo, ha habido compañeros aquí que han desarrollado
su especialización, o sea, su tema de investigación en temas referentes a los chicos que están en los cruceros, haciendo malabares o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Que se dedican al circo, cuestiones teatrales, cuestiones musicales. Pues si bien el fuerte en Iztapalapa sigue siendo la metodología, la formación metodológica y la formación teórica. Son los dos ejes que, al menos yo desde mi punto de vista, a nivel de licenciatura, te puedo decir, en Iztapalapa hay mucho avance. Hay una insistencia en la formación del espíritu científico a partir de la teoría y la metodología. No quiero decir que en Azcapotzalco no suceda, pero te especializas en un área determinada del conocimiento de toda la disciplina. Muchísimas gracias. Pues, Andrea, ya viste, más flexible el plan de estudios de Iztapalapa, no lo pienses más, te registras para sociología en Iztapalapa. Y ya para cerrar este conversatorio que es muy interesante y que nos ha aportado muchísima información para poder conocer más a profundidad la licenciatura y el plan de estudios en sociología, quisiera cerrar esta transmisión con comentarios finales de cada uno, si me lo permiten, el comentario de Rebeca, después de Luis y al final del doctor Marco. Adelante, por favor. Bueno, me gustaría concluir diciendo que pudiera parecer en este momento los y las chicas que nos están escuchando que se encuentran como en una crisis, ¿no? De decidir qué es lo que voy a estudiar. Y pareciera que la sociología no es un campo que nos dé a lo mejor una seguridad en el futuro. Pero sin embargo, bueno, ya hemos escuchado que sí hay un campo muy amplio, pero también podemos pensar que la sociología es una herramienta que nos ayuda a comprender nuestra realidad y a ver de forma distinta la misma. Entonces, eso es algo invaluable. Definitivamente, tú cuando empiezas a estudiar sociología, sales de la universidad y empiezas a ver distinto la realidad que te rodea. Y es algo bien bonito. Yo les puedo decir, por ejemplo, ¿no? Si te gustan mucho las artes, puedes pensar, ay, en la sociología nunca voy a ver arte, ¿no? Siempre voy a estar nada más leyendo, metida en los libros. Pues te digo que a partir de la sociología puedes ver arte, puedes incursionar en la pintura, en la música, en el teatro, en la danza, y ahí también hay sociología. La sociología no tiene límites, sino los límites te los pones tú mismo si crees que la sociología no es un campo que puede abarcar lo que tú quieres y lo que a ti te interesa. En mi caso, bueno, yo quisiera concluir diciendo que está enfrente de una decisión muy importante en sus vidas y que es un gran paso escoger una universidad. La UAM, al menos hasta ahorita yo les puedo decir que si es su primera opción, es la mejor en cualquiera de sus 5 unidades. Si quieren estudiar sociología, la UAMI es su mejor opción. Y en verdad es una decisión compleja, difícil, pero si deciden escoger a la sociología, de verdad que van a llevarse una gran experiencia a lo largo de su tránsito por la universidad y en su formación y en su forma de ver la vida. Bueno, pues para finalizar, voy a concluir con lo siguiente. Sí vale la pena estudiar, vale la pena estudiar ciencias sociales igual. La sociedad en la que vivimos necesita muchos profesiones. Bienvenidos a la filosofía, la psicología, la historia, la literatura, bienvenidos a todos. El conocimiento, no estamos en competencia ni por ganar mercados de trabajo. Simplemente la sociedad te necesita de tu conciencia, necesita de tu fuerza como joven, que realmente sí creo que estás dispuesto a cambiar muchas desigualdades sociales que te perjudican, que no te dejan desarrollar como un ser social y como un ser individual. Entonces, bienvenida a la universidad, sí, a la UAM,
en general, bienvenidos, bienvenidas a la UAM, te esperamos con los brazos abiertos, y si tú eliges razonadamente y con tus propios argumentos estudiar sociología, aquí tendrás tu casa. Gracias. Pues sociología es la ciencia crítica multidisciplinaria con muchísimos aportes actuales y con un gran objetivo a futuro. Entonces, queremos agradecer la participación del doctor Marco Leiva Piña, profesor investigador del Departamento de Sociología de aquí de la UAM Iztapalapa, de la alumna Rebeca Paredes Hernández, del alumno de posgrado Luis Alberto Monroy Lara, por habernos acompañado esta tarde, por estar con nosotros, transmitiendo sus conocimientos, su experiencia y desde luego pues respondiendo a las preguntas de todo nuestro auditorio. Invitarles a todas y a todos con las actividades que vamos a seguir teniendo a través de nuestras plataformas de Facebook y de YouTube.